Corea del Norte y Corea del Sur son como dos hermanos que se pelean como perros y gatos desde hace ya varias décadas. Son tan iguales y al mismo tiempo tan distintos. Y aunque últimamente se dan muestra de cariño y respeto, lo cierto es que no terminan de limar sus asperezas. Para entender su conflicto, que va más allá del ideológico, hay que conocer su pasado. Corea del Norte y del Sur se unificaron por primera vez bajo la dinastía Silla en el siglo VII y se unificaron nuevamente durante siglos bajo la dinastía Joseon entre 1392 y 1910, convirtiéndose en uno de los territorios más estables históricamente. Ambas naciones comparten el mismo idioma y la cultura esencial, sin embargo, durante las últimas décadas se han ido alejando, divididas a lo largo de una zona desmilitarizada fortificada. Esa división tuvo lugar cuando el imperio japonés que ocupaba la península coreana se derrumbó al final de la Segunda Guerra Mundial. Casi 70 años y millones de vidas después, la división casi accidental de Corea del Norte y Corea del Sur sigue preocupando al mundo, y el paralelo 38 sigue siendo posiblemente la frontera más tensa de la Tierra. En noviembre de 1943, el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el generalísimo chino Chiang Kai-shek, que como ya conté gobernó Taiwán como dictador, se reunieron en la conferencia del Cairo en parte para discutir lo que sucedería con las colonias japonesas al terminar la guerra, y acordaron que Japón tenía que perder todos los territorios que había conquistado, Corea incluida, y lo habían convertido en el país más poderoso de esa parte de Asia. Los tres poderes representados declararon que, conscientes de la esclavitud del pueblo de Corea, están decididos a que a su debido tiempo Corea será libre e independiente. Como ya hemos visto en un video anterior, para los nacionalistas coreanos que querían la independencia inmediata, la frase "a su debido tiempo" causó gran consternación. En cualquier caso, la discusión real del tema de Corea entre los aliados tuvo que esperar hasta la inminente victoria sobre Japón después de que Estados Unidos los venciera con 2 bombazos nucleares. Soy Gabriel Bulgakov y como lo prometido es deuda, en este video les hablaré del ya casi eterno conflicto en la península de Corea, que ha tenido sus más y sus menos durante décadas, pero que en las últimas semanas vuelve a estar candente luego de las continuas provocaciones, y que sectores del sur se hayan empleado a fondo lanzando propagandas con globos aerostáticos rumbo al norte, cargados de panfletos groseros y burlas sobre la vida sexual de los Kim, y que fue lo que motivó a que la hermana del líder Kim Yo-jong diera un golpe en la mesa e hiciera literalmente saltar por los aires la oficina de enlace intercoreano. Les hablaré de cómo ambos países empezaron una guerra hace décadas que aún no ha llegado a su fin, y aunque en la época de Obama y al comienzo del mandato de Trump estuvieron cerca de un conflicto, la ya demostrada capacidad nuclear de Pyongyang logró lo impensable: cumbres entre el norte y el sur y apretones de manos entre Trump y Kim. Pero eso, estimados amigos, no ha servido de nada, porque la presión sigue y cuando se jala mucho, la cuerda se rompe, y el 25 de junio, cuando se cumple el 70 aniversario del inicio de la Guerra de Corea, la tensión está al máximo. Como siempre, hoy aprenderán muchos datos relevantes y comprenderán cosas que son difíciles de entender en la actualidad si, claro, no conoces la historia. Sin más introducción, empecemos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial a la vista en agosto de 1945, los líderes aliados aún carecían de consenso sobre el destino de Corea. Muchos coreanos en la península habían hecho sus propios planes para el futuro, que por supuesto no preveían la reocupación de Corea por parte de fuerzas extranjeras. Sin embargo, 2 días después del bombardeo atómico de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, los líderes soviéticos invadieron Manchuria, región ubicada al norte de Corea, según el acuerdo de Stalin con Roosevelt durante la conferencia de Yalta. Los líderes estadounidenses temieron que la Unión Soviética fuera más allá e intentara ocupar toda la península coreana, y que esto posteriormente pudiera conducir a una eventual ocupación soviética de Japón. Corea no era una prioridad para los estadounidenses, pero los soviéticos parecían estar más que dispuestos a intervenir y tomar el control de esas tierras. Para entender ese interés soviético deben saber que hace más de 100 años, en 1898, el Imperio Ruso y el Imperio Japonés habían alcanzado un acuerdo para extender su influencia económica en Corea. Pero ese pacto favorecía principalmente a Japón, cuyos bancos y empresas se expandieron mucho más que la de los rusos en la península. Años más tarde, entre 1904 y 1905, se libró la guerra ruso-japonesa, donde los nipones salieron vencedores, dejando a los rusos sin oler un trozo de tierra coreana. Así que la espinita estaba ahí, y ahora que la Unión Soviética había salido vencedor de la Segunda Guerra Mundial y los japoneses estaban con las botas gringas en el pescuezo, desde Washington tenían motivos de sobra para pensar que el oso ruso estaba muy interesado en probar las mieles de Corea.
Justo 5 días antes de que Japón se rindiera en la Segunda Guerra Mundial, funcionarios estadounidenses se encargaron de delinear la zona de ocupación estadounidense en Asia Oriental. Sin consultar a ningún coreano, arbitrariamente decidieron cortar Corea aproximadamente a la mitad, a lo largo del paralelo 38, asegurándose que Seúl, la ciudad más grande de la península, quedara en la sección estadounidense. Las autoridades de ocupación de los Estados Unidos en Corea del Sur se enfrentaron a numerosos intentos comunistas para fomentar la revolución entre 1945 y 1948. En 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, persuadió a las Naciones Unidas para que asumiera la responsabilidad del país, aunque el ejército estadounidense permaneció oficialmente con el control del sur hasta 1948. En agosto de ese año, Estados Unidos supervisó una elección democrática al sur del paralelo 38, en cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas para una elección libre y abierta en Corea. La Unión Soviética se negó a permitir que el sector norte participara, lo que llevó a las Naciones Unidas a declarar a Syngman Rhee como presidente legítimo de Corea y a la República de Corea como el único gobierno legítimo en la península coreana. Estados Unidos luego retiró sus fuerzas a Japón, dejando a Corea del Sur con una fuerza policial, en el mejor de los casos, preparada para defenderse. La división dio comienzo a los conflictos entre las dos áreas de Corea y como resultado, el 15 de agosto de 1948 se fundó oficialmente la República de Corea, la del Sur. Poco después de eso, la URSS estableció un gobierno comunista en Corea del Norte llamado República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, como su líder. Kim Il-sung se puso rápido manos a la obra y empezó a anular a la oposición política, particularmente a los capitalistas, y también comenzó a construir un culto en torno a su personalidad. Para 1949 las estatuas de Kim Il-sung estaban surgiendo por toda Corea del Norte y se había calificado de gran líder. Es curioso que alrededor de Kim Il-sung se hayan creado tantos mitos, muchos de los cuales el pueblo norcoreano cree a ciencia cierta, aunque ya se hayan desmentido, como aquel que aseguraba que él podía teletransportarse, y fue una técnica que usó para ganarle a los japoneses. Deben saber que el culto a la personalidad es uno de los elementos centrales en la política de Corea del Norte y que desde 1948 ha sido gobernada por abuelo, padre y nieto. Los Kim han sido transformados en deidades por el aparato de propaganda y por una narrativa impulsada por el Estado, que controla todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, del actual líder Kim Jong-un se ha dicho que es capaz de controlar el clima, y hasta que desarrolló un fármaco milagroso que puede curar una lista nada despreciable de males: SIDA, ébola, cáncer, impotencia, epilepsia, hepatitis y diversas enfermedades venéreas. Pese a todo, el joven líder norcoreano aún tiene mucho por recorrer para alcanzar los logros de su padre, de quien se dice que escribió y publicó 1500 libros, así como 6 óperas, todas unas deidades. Pero volvamos a nuestro tema de hoy y remontémonos a la década de los 50. El Ejército Popular de Corea, el KPA, se estableció en Corea del Norte en febrero de 1948 a partir de guerrillas comunistas coreanas que anteriormente habían servido con el Ejército Popular de Liberación de China, pero habían sido guiados por personal soviético. A mediados de 1950, el KPA estaba compuesto por 10 divisiones de infantería, más otras unidades para un total de 223.000 hombres. Mientras, la Policía Nacional de Corea del Sur y su ejército duplicó su tamaño, contando con unos 80.000 efectivos. A principios de 1949, Kim Il-sung consultó al líder soviético Joseph Stalin sobre si había llegado el momento de una invasión convencional del sur. Stalin se negó, preocupado por la relativa falta de preparación de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte y por la posible participación de Estados Unidos. Durante el siguiente año, el liderazgo comunista convirtió al Ejército Popular de Corea en una formidable fuerza ofensiva, inspirada en un ejército mecanizado soviético. Los chinos liberaron a veteranos coreanos del Ejército Popular de Liberación, mientras que los soviéticos proporcionaron armamentos. En 1950, los norcoreanos disfrutaban de ventajas sustanciales sobre el sur en equipos y armamento. Después de otra visita de Kim Il-sung a Moscú entre marzo y abril de 1950, Stalin aprobó una invasión a regañadientes. El gobierno estadounidense creía que la invasión por parte del norte al sur se había decidido en Moscú y que el gobierno norcoreano no hacía más que obedecer órdenes, pero no fue cierto. Años después, cuando se abrieron los archivos de Moscú, quedó claro que había sido decidida por el joven e impulsivo Kim Il-sung y que Stalin, siempre prudente, se había plegado a sus deseos de mala gana. Pese a no ser el resultado de una orden directa de Stalin, la incursión norcoreana contaría con el respaldo del líder soviético y del Ejército Popular de China.
La Guerra de Corea nacía entonces como una guerra subsidiaria en la que en un tercer territorio medirían fuerzas las dos potencias más poderosas del mundo, la URSS y Estados Unidos. Pero en este conflicto no solo estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, detrás de ellos se encontraban las Naciones Unidas y el comunismo chino. Ante esta situación, los países aliados de ambas potencias sabían que su posición de respaldo era fundamental e hicieron declaraciones de ayuda en lo político y en lo militar. Países como Francia, Reino Unido, Canadá, Colombia y muchos otros se unieron a la causa estadounidense en Corea. La colaboración, en muchos casos, no fue tan voluntaria como se creía, ya que los estadounidenses presionaron a los países aliados para que mandaran tropas y pusieran dolaritos sobre la mesa, muchos dolaritos, para evitar el avance de los comunistas. Para 1950 el orden político mundial era bastante complejo, ya que las estrategias expansionistas y de contención de los bloques de poder moldearon los manejos diplomáticos en el planeta, y la lucha contra el comunismo se generalizó en algunas regiones del mundo. En las horas previas al amanecer del 25 de junio de 1950, los norcoreanos atacaron el paralelo 38 con un atronador bombardeo de artillería. El Ejército Popular de Corea del Norte entró en Seúl en la tarde del 28 de junio, pero los norcoreanos no lograron su objetivo de una rápida rendición del gobierno de Syngman-rhee y la desintegración de las fuerzas surcoreanas. En cambio, los restos de las tropas de Seúl formaron una línea defensiva al sur del río Han, pero para evitar el colapso necesitarían ayuda de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La respuesta inicial del presidente estadounidense Truman fue ordenarle al general MacArthur que enviara municiones al ejército surcoreano y que creara un área de protección aérea para cubrir la evacuación de los ciudadanos estadounidenses. Sin perder tiempo, Truman fue muy inteligente al ir directamente a las Naciones Unidas, donde pidió que se hiciera algo para detener la invasión norcoreana y pidió que se ayude a la República de Corea, la del Sur. El recién creado Consejo de Seguridad de la ONU consideró y aprobó las resoluciones que podían haber sido vetadas por la Unión Soviética, pero los soviéticos que estaban boicoteando al Consejo sobre la cuestión de admitir al gobierno comunista de China en la ONU no estuvieron presentes. Así que Estados Unidos, con el permiso de la ONU, se metió de lleno en la guerra. Mientras tanto, la opinión pública y el Congreso de los Estados Unidos apoyaron la intervención militar. Habiendo demostrado su voluntad política, la administración Truman enfrentó la triste verdad de que no tenía mucho poder militar efectivo para enfrentar la invasión. Necesitaba de ayuda de sus aliados. En su camino hacia el sur, los norcoreanos sometieron a sus vecinos en solo 2 meses y los obligaron a entrar en una pequeña área en el extremo sur de la península alrededor del puerto de Busan. Los norcoreanos estaban cantando victoria, pero las tropas de la ONU lideradas por Estados Unidos los hicieron retroceder sobre el paralelo 38 en poco más de un mes. Luego, Estados Unidos, con la ONU de su parte, logró que el 7 de octubre de 1950 la Asamblea General ampliara las intenciones de su intervención, que ahora debía incluir la ocupación de toda Corea del Norte y construir la península coreana en una sola nación, que claro, no iba a ser comunista. El gobierno de Kim Il-sung, acorralado, regresó a la ciudad montañosa de Gangwon, con lo que quedaba del Ejército Popular de Corea. Las tropas de la ONU pensaron que el ejército norcoreano había perdido la voluntad de luchar y esperaban terminar la guerra antes de que terminara 1950, a pesar de las advertencias chinas sobre su posible intervención. La Unión Soviética apoyó a Corea del Norte al comienzo de la guerra, dándole armas, tanques y asesoramiento estratégico. La China comunista pronto se mostró como su aliado más importante, acudiendo al rescate, enviando soldados a luchar en Corea para mantener el conflicto alejado de su frontera, y como una forma de agradecer a los comunistas coreanos que lucharon de su lado en la guerra civil china. Como vemos ahora, Corea del Norte va perdiendo terreno ante Estados Unidos, así que la República Popular de China entra de lleno en el conflicto del lado del norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. Los norcoreanos, con una gran ayuda china, vuelven a ganar terreno al desatar una ofensiva masiva que hizo que las fuerzas de la ONU se replegaran. Los combates alrededor del paralelo 38 se extendieron durante muchos meses, hasta julio de 1953, cuando se firma un armisticio. Al ver un reñido empate militar tan largo, se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, la cual hasta la actualidad se sigue manteniendo. Con 402 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho, sigue siendo una de las fronteras más militarizadas del mundo. Hago un paréntesis para hablarles de la participación latinoamericana en este conflicto. En concreto me refiero a Colombia, país que con su llamado Batallón Colombia envió al paralelo 38 a unos 5.100 soldados y suboficiales para cumplir misiones de apoyo para Corea del Sur junto a Estados Unidos. El pueblo surcoreano sigue agradecido con Colombia por su ayuda
Monumentos en Corea y en Estados Unidos dan fe de ello, aún hoy en día. Corea del Norte y Corea del Sur nunca han firmado un tratado de paz formal, solo declararon una tregua. De 1948 a 1992, gobiernos autoritarios generalmente gobernados por un presidente militar habían reinado en Corea del Sur. Los ciudadanos surcoreanos toleraron estos gobiernos autoritarios al ver que su vecino del norte, Kim Il-sung, se mostraba decidido a reunificar la península coreana por la fuerza militar. Así que los surcoreanos preferían tener un líder militar igual en casa por si a los comunistas se les antojaba conquistarlos. Obviamente la guerra devastó la península de Corea. Se calcula que murieron entre 3 y 4 millones de personas, aunque nunca se han dado cifras oficiales. Desafortunadamente se estima que hasta el 70% de los muertos fueron civiles, muchos de los cuales seguramente preferirían la paz. La destrucción fue particularmente aguda en el norte, que fue objeto de años de bombardeos estadounidenses, incluso con napalm. De ahí que los norcoreanos vean el bombardeo estadounidense como un holocausto. El daño también fue generalizado en Corea del Sur, donde Seúl cambió de manos 4 veces. La historia de desarrollo de Corea del Sur lo conté en otro video, así que si no lo has visto te lo recomiendo. Pero espera, no te vayas, que viene lo más importante, la conclusión. En los últimos años hemos sido testigos de la escalada de tensiones entre las dos Coreas, que recordemos no firmaron la paz, solamente un armisticio en 1953, con lo que la guerra técnicamente nunca ha acabado. Muchos parecen aprobar desde la distancia una intervención militar contra Corea del Norte, pero variados análisis de tal escenario muestran que las estimaciones de víctimas y destrucción física en la península coreana y posiblemente en Japón, en cualquier escenario de guerra son muy altas. Si Corea del Norte cumple su amenaza de convertir a Seúl en un mar de fuego, las bajas en el área metropolitana más grande de Seúl pueden superar las 100.000 en 48 horas. Y esto sin el uso de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte, que las tiene. En el 2017 el Departamento de Defensa de Estados Unidos evaluó que una segunda guerra de Corea podría dejar entre 200.000 y 300.000 bajas militares surcoreanas y estadounidenses en los primeros 90 días, además de cientos de miles de muertes de civiles. Corea del Norte podría emplear su arsenal químico, 700.000 de sus aproximadamente 1 millón de fuerzas terrestres, 8.000 piezas de artillería, 2.000 tanques, 300 aviones, más de 400 buques de guerra y alrededor de 50 submarinos en una invasión del sur, y eso en menos de 3 días. Y todo esto sin involucrar a terceros países que se unirían a ayudar unos al norte y otros al sur. Ataques nucleares norcoreanos podrían acabar con Seúl y Tokio, y esta podría ser además la primera guerra internacional en la que participaría Estados Unidos, en la que el territorio de este país podría verse comprometido directamente y tener víctimas civiles en su propio suelo, ya que Corea del Norte posee la capacidad de atacar nuclearmente a Washington y toda la parte continental con su misil Hwasong-15. El ensayo de este misil tuvo sus efectos en pocos meses. El 27 de abril del 2018 se produjo la cumbre intercoreana entre Kim y Moon Jae-in, y el 12 de junio del 2018 Kim y Trump se veían las caras por primera vez en Singapur. El mundo respiraba con alivio y así siguió hasta el fracaso de la posterior cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Vietnam, donde Kim Jong-un vio que al final solo ellos estaban cediendo mientras su país no sacaba nada de provecho, y lo peor de todo, seguía siendo sancionado con dureza pese a no continuar realizando pruebas militares, por ejemplo. En los últimos días vimos cómo la tensión otra vez subía en la península, más que nada porque desde el sur lanzaban folletos que critican a Kim Jong-un por sus ambiciones nucleares y su pésimo historial en derechos humanos. Y aunque Corea del Norte desempolvó sus tambores de guerra y afinaba sus misiles y todo su arsenal, en las últimas horas trascendió que Kim Jong-un ha suspendido todos los planes militares contra Corea del Sur. Podemos otra vez respirar aliviados, pero Pyongyang deja claro que siempre están listos para defenderse con uñas y dientes, y con armas nucleares. Estimados amigos, no hay nada más peligroso que acorralar a un país hasta el extremo, hasta tal punto que un día de estos estén dispuestos a jugar a la guerra al ver que ya no tienen nada que perder. Esto es algo a tener en cuenta antes de hacer alegres suposiciones de guerras. Corea del Norte es un enemigo que no debe ser subestimado. Su pueblo y liderazgo han demostrado gran determinación, y parece que es tiempo de que el presidente surcoreano ponga orden en casa y acabe con las provocaciones, porque los lanzamientos de folletos bien pueden convertirse en el lanzamiento de otras cosas.
Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien sin mirar a quién y te envío un saludo muy especial a ti. Sí, a ti, porque eres uno de esos seguidores leales, amantes de la geopolítica, el análisis y la historia, que se ven los videos hasta el final, como este. Así que si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios Privyet, que significa hola en ruso. Y así sabré cuánto se ve en el video hasta el final. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.